Me llamo Andrés y lo que ocurrió en ese lugar ya no puede deshacerse. Lo sé porque desde entonces nada volvió a comportarse como antes, ni el tiempo, ni el silencio, ni yo. Contar esto no es un acto de valentía, es una necesidad tardía, casi inútil. Si estás escuchando todavía puedes evitarlo. Yo no supe cuándo ya era demasiado tarde. Crecí en una zona rural del sur, donde los caminos no siempre aparecen en los mapas y las historias pasan de boca en boca con la misma naturalidad con la que se heredan los apellidos. Mi abuela decía que algunas leyendas no eran cuentos, sino advertencias mal contadas. Nadie le prestaba demasiada atención, yo tampoco. Volví al pueblo después de muchos años, empujado por una herencia mínima y una sensación persistente de que algo había quedado inconcluso. La casa estaba como la recordaba, pero el aire no. Había una quietud distinta, como si todo esperara un movimiento que no llegaba. La primera noche escuché pasos alrededor, lentos, medidos, como si alguien midiera la distancia exacta entre la pared y mi respiración. Pensé que eran animales. Siempre se piensa eso al principio. Al día siguiente, pregunté por la quebrada de los sauces, el lugar del que nadie hablaba sin bajar la voz. Dijeron que no fuera, que no había nada allí desde hacía décadas, solo ruinas y viento. Sonreí, fingiendo curiosidad turística. Esa fue la primera mentira que me dije. Fui al atardecer, cuando el sol ya no ilumina, solo señala. El sendero parecía normal, demasiado normal. Los árboles estaban quietos, pero no de una forma natural, sino como si alguien les hubiera ordenado no moverse. Recordé una historia antigua, algo sobre un espíritu que no aparecía, que solo observaba desde donde no se lo esperaba. Decían que no hacía ruido, que el problema no era oírlo, sino notar cuándo dejabas de oír todo lo demás. En la quebrada encontré restos de casas de adobe, derrumbadas hacia adentro, como si algo hubiera presionado desde afuera durante años. Me quedé más de lo debido. Cuando regresé, ya era de noche y el camino parecía más largo. Cada paso se sentía repetido, como si avanzara sin desplazarme. Fue entonces cuando escuché mi nombre, no en voz alta. Fue una forma de reconocimiento, una certeza interna. Supe que no estaba solo, aunque no vi nada. En el pueblo nadie quiso escuchar lo que conté. Evitaban mirarme a los ojos. Uno de los viejos me dijo que algunas presencias no siguen a las personas, sino a los recuerdos, y que yo había traído los míos de vuelta. Esa noche soñé con una figura inmóvil al borde de mi cama. No tenía rasgos definidos, solo una densidad oscura, como un error en la habitación. Al despertar, la sensación no se fue. Empecé a notar pequeños cambios, objetos fuera de lugar, marcas en el suelo que no recordaba haber hecho. El silencio se volvió pesado, como si cargara intención. Recordé otra leyenda, una que hablaba de almas que no buscaban venganza ni descanso, solo compañía forzada. Decían que elegían a quien las veía sin querer. Yo había mirado demasiado. La tercera noche escuché golpes suaves en la pared. Siempre 3, siempre a la misma hora. No respondí, nunca respondí. Pero algo dentro de mí empezó a hacerlo por mí. Una aceptación lenta, casi cómoda. Eso fue lo más aterrador. Comprendí que el verdadero peligro no era morir allí, sino quedarse. Empezar a pertenecer. Al amanecer encontré huellas alrededor de la casa, pero no se alejaban. Giraban, formaban un círculo imperfecto, como si alguien hubiera caminado durante horas sin decidirse a entrar. Sentí una culpa que no entendí, como si yo fuera el intruso. Intenté irme ese mismo día, pero el camino estaba cerrado por un derrumbe reciente. Nadie parecía sorprendido. Me ofrecieron quedarme hasta que despejaran la ruta. Acepté, porque no hacerlo me habría delatado. Esa noche la figura volvió, más cerca.
No se movía, pero la habitación parecía inclinarse hacia ella. Entendí que no estaba allí para asustarme. Estaba esperando que yo entendiera algo, y lo entendí demasiado tarde. Las leyendas no mueren cuando se olvidan. Solo esperan a que alguien regrese al lugar equivocado con la mente abierta y el pasado expuesto. Yo había cumplido todas las condiciones. Desde entonces, cuando cierro los ojos, sigo escuchando los pasos. Ya no alrededor, ahora dentro. Desperté con la certeza de que el tiempo había cambiado de forma durante la noche. No sabría explicarlo mejor. No era que hubiera pasado más rápido o más lento, sino que se había doblado, como una tela mal guardada. Miré el reloj y marcaba la misma hora que antes de dormir. Pensé que estaba roto, hasta que escuché la campana de la iglesia sonar a lo lejos, confirmando esa hora imposible. Nadie más pareció notarlo. El pueblo seguía con su rutina mínima, miradas breves, saludos cortos, como si todos actuaran para alguien que no estaba presente. Yo sí lo sentía, cada vez con mayor claridad. No me observaba desde afuera, ya no. Se había instalado en los espacios entre mis pensamientos. Empecé a olvidar cosas simples. ¿Por qué había entrado a una habitación? ¿Qué día era? El rostro exacto de mi madre. A cambio, recordaba detalles que nunca viví. Velas encendidas en casas que ya no existían, rezos pronunciados con miedo verdadero, nombres susurrados para no ser escuchados por algo que siempre estaba demasiado cerca. Entendí que no eran recuerdos míos, eran depósitos, fragmentos que alguien necesitaba guardar en un cuerpo vivo, en el mío. Intenté escribir para no perderme del todo, pero las palabras se desordenaban solas. Frases completas desaparecían del papel, como si nunca hubieran sido pensadas. Otras aparecían sin que yo las escribiera. No eran amenazas, eran descripciones. Lugares del pueblo que nadie mencionaba, gente que había desaparecido sin registro. Todos habían visto algo. Todos habían regresado al lugar equivocado alguna vez. La quebrada no era un sitio, era un punto de contacto, un umbral que no pedía permiso, solo atención. Comprendí que la figura no era un fantasma en el sentido clásico, no era un muerto, era una acumulación, un residuo de presencias que nunca se fueron del todo porque nadie las despidió. En la tradición oral se decía que ciertos espíritus se vuelven densos cuando no son nombrados correctamente, cuando el miedo reemplaza al ritual. Yo había escuchado la versión incompleta, y eso bastó. Las noches se volvieron más largas, no en duración, sino en contenido. Cada silencio traía una imagen, cada sombra parecía tener memoria. Empecé a oír pasos que coincidían exactamente con los míos, pero con un retraso mínimo, como un eco que no se decide a desaparecer. Probé no moverme. Los pasos continuaron. Entonces entendí que ya no necesitaba seguirme. Ya sabía cómo caminar. El derrumbe del camino nunca se despejó. Pasaron semanas. Nadie parecía inquieto. Yo sí. Empecé a sentirme observado incluso a plena luz del día, pero no desde afuera. Desde atrás de mis propios ojos. A veces hablaba y mi voz sonaba distinta, como si pronunciara palabras aprendidas hace mucho tiempo por alguien que no era yo. En una ocasión, una mujer mayor me miró con una mezcla de alivio y pena. Me dijo que ahora el pueblo estaría tranquilo por un tiempo. No pregunté qué quiso decir, ya lo sabía. La última noche intenté huir a pie. Caminé sin rumbo, sin linterna, siguiendo una intuición desesperada. El bosque no se opuso. Eso fue lo más extraño. Me dejó pasar. Llegué otra vez a la quebrada sin haberlo decidido. Las ruinas estaban intactas como la primera vez, pero ahora había luz dentro de una de las casas caídas. Entré. No sentí miedo, sentí reconocimiento. La figura estaba allí, pero ya no era ajena.
Tenía contornos más definidos, formados por capas de rostros superpuestos, todos mirando hacia adentro. Comprendí que no quería llevarme, quería quedarse, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba continuidad, alguien que respirara, alguien que recordara, alguien que contara la historia sin entenderla del todo. Supe que, aunque lograra irme, algo de mí se quedaría allí, y algo de eso vendría conmigo. Cuando el sol salió, estaba de vuelta en la casa. El camino estaba despejado. Nadie me despidió, nadie me detuvo. Ahora estoy lejos del pueblo, en otro país, en otra vida aparente. Pero a veces, cuando el ruido se apaga, escucho 3 golpes suaves, siempre a la misma hora. No en la pared, desde adentro. Escribo esto porque ya no puedo cargar solo con lo que traje, porque las leyendas no piden permiso para seguir existiendo. Solo necesitan un cuerpo que las recuerde. Si alguna vez vuelves a un lugar del que todos se fueron sin saber explicar por qué, no escuches demasiado, no mires de más. Y si sientes que algo te reconoce antes de que tú lo reconozcas, vete, antes de que el silencio aprenda tu nombre.